Vale, muy bien. Pues vamos a comenzar. En primer lugar, buenos días a todas y a todos y muchísimas gracias por asistir a esta primera mesa de debate que está integrada en esta jornada dedicada a los modelos productivos y que viene bajo el título El Sistema Valenciano de Innovación y la transferencia del modelo productivo, la perspectiva de sus diferentes agentes. Entonces, en primer lugar, a ver, vale, así se oye mejor. Perfecto. En primer lugar, lo primero que me gustaría hacer es presentar a los ponentes que tengo aquí en la mesa, aunque supongo que los conocéis bastante. Vamos a comenzar con Isabel Cien, que tenemos aquí. Ella es especialista del Hospital Universitario Sant Joan de Alacant y es profesora asociada de la Universidad Miguel Hernández. Y además he leído que recientemente el MIT le ha premiado con un proyecto, ha premiado su proyecto de investigación del cual ella ha sido científica titular, así que muchísimas felicidades por eso. Tenemos aquí a José Duato, que es catedrático e investigador de la Universidad Politécnica y forma parte del Departamento de Informática de Sistemas y Computadoras. También ha sido galardonado con el premio Rey Jaume I a las nuevas tecnologías en 2006 y con el premio de investigación Julio Rey Pastor en 2009. Después, a mi parte izquierda tenemos a José Antonio Costa, que es licenciado en Física Teórica. Me he llevado una sorpresa porque ahora veréis que yo también lo soy. Actualmente ocupa el cargo de director en el Instituto Tecnológico AIMPLAS, que está dedicado al desarrollo de tecnologías de plásticos, de materiales plásticos. Tenemos a Laura Alcina. Laura Alcina es licenciada en Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia. Su trabajo se ha desarrollado principalmente en el campo de las tecnologías de la información y las comunicaciones y actualmente es directora gerente del Instituto Tecnológico de Informática, el ITI, y recientemente, hace menos de un año, ha sido nombrada vicepresidenta de la Federación Española de Centros Tecnológicos. Siguiendo tenemos a Francisco Segura, tenemos a Miguel Burdeos. Miguel Burdeos es presidente de la empresa SPB, es una empresa que está dedicada a la producción de productos para el cuidado del hogar y el cuidado personal y además ocupa diferentes cargos de representación en el sector químico y empresarial. En particular, para lo que nos ocupa hoy, creo que es interesante comentar que forma parte de ese comité de expertos de la Agencia Valenciana de Innovación. Y después, por último, tenemos a Francisco Segura, que es presidente del Grupo Segura, que es una empresa especializada en el diseño, el desarrollo y la fabricación de componentes metálicos para el automóvil. Entonces, lo bueno o lo malo que tiene ser el moderador es que nadie me presenta. Entonces, este soy yo, David Ibáñez. Soy doctor en física teórica. He pasado casi una década investigando en el campo de la cromodinámica cuántica. Si alguien tiene curiosidad me puede preguntar después. Y recientemente ocupo el cargo de presidente en la Federación Valenciana de Divulgación Científica, que es una federación que incorpora asociaciones de ciencia y comunicadores científicos de toda la Comunidad Valenciana. Muy bien, entonces, hechas las presentaciones, vamos a pasar al primer bloque. Y cuando me propusieron esta mesa de debate, la verdad es que me llevé las manos a la cabeza porque un modelo productivo es un sistema muy complejo. Es decir, habéis visto la intervención de Andrés y un modelo productivo depende de muchísimos factores. Depende de factores económicos, depende de factores políticos, depende de factores sociales, últimamente cada vez más depende de factores medioambientales y, en fin, depende de un montón de variables. Y la verdad es que yo dije, ¿cómo enfocar esta mesa de debate para que resulte interesante y comprender qué son las cosas que tenemos que cambiar o qué son las cosas que tenemos que mejorar para construir un buen modelo productivo en nuestra Comunidad Valenciana? Entonces, cada uno, la idea me la dio que tenemos representantes del sector universitario, tenemos representantes del sector de institutos tecnológicos y tenemos representantes del sector empresarial.
Entonces, cada uno de estos representantes, en principio, se identifica con un área de conocimiento específica. Por ejemplo, en la universidad está más vinculada a lo que es la ciencia básica, entendiendo ciencia básica como aquella investigación que se hace para generar conocimiento, pero no para invertirlo a corto plazo, sino es, digamos, una inversión de futuro. En el sector de institutos tecnológicos se desarrolla mucho más la ciencia aplicada. Es una ciencia que lo que hace es, cuando la ciencia básica está madura, coge el conocimiento y le da una aplicación más práctica, más enfocada hacia el desarrollo de algún producto o de una nueva tecnología. Y finalmente tenemos el sector empresarial, que es el sector que después se encarga del desarrollo tecnológico, es decir, de adaptar esas nuevas tecnologías para beneficio económico y beneficio social. Entonces, igual que Andrés ha comentado en su charla que los sectores que van a prevalecer son los sectores tradicionales, en mi opinión también en los modelos productivos se arrastran los problemas tradicionales. Uno de ellos es, por ejemplo, que no se comprende muy bien que en todo modelo productivo, para que funcione bien, sea autocontenido y se retroalimente. En primer lugar, necesitamos desarrollar ciencia básica, que es una ciencia que se desarrolla a largo plazo y hacia el futuro. Cuando el campo está maduro, se produce un avance en ciencia aplicada y, finalmente, ese avance en la ciencia aplicada se traduce en un desarrollo tecnológico. Entonces, si en cualquier momento en nuestro modelo productivo cortamos una de estas patas, el modelo productivo se nos cae. Debe de haber un buen equilibrio entre esa ciencia básica, esa ciencia aplicada y ese desarrollo tecnológico posterior. Entonces, como tenemos a representantes de estos tres sectores, me gustaría lanzar una serie de preguntas y comenzaremos el debate acerca de este aspecto. Entonces, me gustaría saber cómo universidad, como institutos de tecnología y como empresarios, no solo qué deficiencias, sino también qué avances se están produciendo en vuestros... Es decir, ¿qué os facilita vuestro trabajo como empresa, como instituto tecnológico o como universidad? Y también, ¿qué deficiencias estáis notando? La segunda cosa es que me gustaría que hicieseis una valoración acerca de si se invierte de manera equilibrada y adecuada en la Comunidad Valenciana en los tres sectores. Y, por último, me gustaría que comentarais un poco qué mejoras creéis que se pueden implementar para equilibrar o, por lo menos, que la ciencia básica, la ciencia aplicada y el desarrollo tecnológico estén presentes de manera adecuada en el modelo valenciano productivo. Entonces, vamos a comenzar con José, que me ha dicho que le ponga esta presentación. Bien. Bueno, en primer lugar, bueno, sí, me levanto aquí por tener el micrófono. Muchas gracias, David, por la invitación, también a Joan Romero y a la AVI por contar conmigo. Bien, voy a ser más breve en esta presentación. En primer lugar, pedir disculpas si hago alguna generalización por premura de tiempo. Siempre hay excepciones, entonces voy a hacer comentarios basándome en la generalidad, ¿no? Investigación básica, por supuesto, sí, siempre. ¿Por qué? Porque nunca sabemos unos determinados resultados cuándo pueden ser útiles. Nos hemos encontrado ejemplos, por ejemplo, de ecuaciones de Diofantes que 400 años después fueron útiles para construir compiladores. Todo lo que ha hablado antes Andrés de computación cuántica, de fusión nuclear, si no hay una investigación básica, nunca será una realidad. Igual no lo es nunca, pero lo que tenemos claro es que si no hay una investigación, eso nunca ocurrirá. Por tanto, investigación básica, por supuesto, siempre. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que la mayoría de los resultados que se aprovechan, porque también hay que decir que una gran parte de los resultados no se aprovechan, y posiblemente no se aprovechen nunca, pero de los resultados que se aprovechan, la inmensa mayoría los aprovechan empresas de otros países. ¿Por qué? Porque publicamos en foros internacionales y porque donde hay un ecosistema capaz de transferir esos resultados científicos a productos comerciales está fundamentalmente en otros países. No voy a citarlos porque todos los conocéis. Entonces, muy poco se aprovecha aquí. Entonces, ese planteamiento tradicional de la ciencia por la ciencia, invertir y ya lo utilizaremos cuando sea, está muy bien, pero si lo consideramos a nivel de país, resulta que de lo que invierte España en investigación,
la mayor parte de lo que se aprovecha lo aprovechan otros países y eso es una auténtica pena. Entonces tenemos que hacer algo y ese algo es intentar incorporar dentro de la actividad de los investigadores también una actividad de transferencia al conocimiento. No digo que todos los investigadores tengan que hacer transferencia, pero si conseguimos que un número creciente de investigadores hagan transferencia enfocada a las empresas de este país o de la Comunidad Valenciana, conseguiremos que un mayor porcentaje de lo que se utiliza, en lugar de utilizarse fuera, se utilice aquí. Y ese es el mensaje que quería transmitir, ¿no? ¿Hay suficiente financiación? Bueno, mi opinión es que la financiación siempre es insuficiente. Eso cualquier científico que le preguntéis dirá lo mismo. No hay suficiente financiación. Básicamente llega a duras penas para que los investigadores hagan currículum, lleguen a conseguir suficientes publicaciones para obtener algún sexenio y puedan más o menos seguir su carrera profesional y promocionar. Pero desde luego, si queremos que el objetivo sea desarrollar investigación que sea susceptible de ser transferida y además transferir esa investigación a las empresas de la Comunidad Valenciana, la financiación es totalmente insuficiente. Muchas gracias. ¿Laura? Como queráis. Estoy tratando de recordar las preguntas. Hablábamos a nivel también de eficiencias y avances, un poco qué entendíamos, ¿no? Sí, es decir, progreso, como instituto tecnológico, vale, que estáis más enfocados hacia la aplicación, fenomenal, hacia la ciencia aplicada, ¿qué avances estáis consiguiendo o qué deficiencias? Recordando un poco la charla de Andrés, donde ya ha hablado muchísimo un poco de la situación en la que nos encontrábamos a nivel regional. Yo soy muy positiva, ya de partida, entonces soy positiva, bueno, y moderadamente, pero moderadamente optimista. Creo que hemos hecho grandes avances a nivel general y yo creo que en la Comunidad Valenciana tenemos ingredientes muy buenos. Bueno, yo creo que aquí ya tenemos una buena representación en esta mesa, debate. Tanto por parte de la universidad, centros públicos, centros sanitarios, centros tecnológicos, empresas con gran talento. Hablando de centros tecnológicos, yo creo que podemos estar satisfechos. Tras una trayectoria más o menos bastante dilatada, el instituto más joven tiene 25 años ahora mismo, contamos con más de 12.000 empresas clientes, más de 5.000 empresas asociadas y unas 1.500 personas que dedican toda su labor a la innovación. Creo que son buenas noticias. A nivel, si nos centramos en mi campo, que es el de las TIC, y en mi caso concreto es el Centro Tecnológico ITI. Sí, muy contentos. Hemos pasado desde la creación del mismo a tener prácticamente que sobornar a la gente, convencer y pedir el favor de que viniesen a charlas hablando de sociedad de información, de la importancia de las TIC, de cómo, de qué manera eran pilar y motor de la competitividad junto con la innovación para un país. Ahora ya no nos toca decirlo en los discursos. Ya eso de que me ha tocado cambiar totalmente el discurso ya no es necesario. Creo que hemos avanzado mucho. Esta mañana en la charla Andrés yo creo que ha hablado de un mensaje que, bueno, no hablábamos hace unos años. Es decir, muy bien. Vamos progresando. Ahora bien, por otra parte, a nivel de deficiencias, tenemos las mismas deficiencias que hace 20 años. Cuando hablamos a nivel de inversión, ya no se trata, a mí me cuesta mucho dentro de las TIC diferenciar la parte de básica, aplicada y desarrollo, porque justo estamos en un ámbito donde tecnológicamente está muy avanzado. Tenemos empresas muy potentes, no todas las que querríamos, pero tenemos empresas potentes en la universidad, en la Comunidad Valenciana, que también hacen en un momento dado ciencia básica, en temas de seguridad incluso. Nosotros mismos nos vemos obligados muchas veces a andar y, por supuesto, a colaborar con el resto de agentes. Ahora bien, como siempre, insuficiente, pero ya no solamente a nivel público, a nivel privado. No contamos con un capital inversor en la Comunidad Valenciana comparable al de otros países, pero sobre todo entraría en la parte de la calidad de la inversión, a nivel de estabilidad. No me quiero alargar mucho, yo creo que además seguro que el tema sale a nivel de estabilidad, a nivel de planificar. Nos falta, yo creo, una hoja de ruta en un momento dado, de decir, bueno, hacia dónde queremos ir, como cualquier plan estratégico, yo creo que en nuestras empresas. O sea, lo primero que hago antes de empezar a trabajar es dónde quiero ir, qué hago, con qué cuento y de qué manera voy a abordar ese camino. Bueno, yo creo que tenemos que entre todos diseñar ese camino, comprometernos y realmente creo que tendremos ocasión de entrar más adelante en el tema de estabilidad. Y ya, bueno, casi voy a pasar, sí, creo que me he alargado un poquito. Sí. Bueno, Laura, hola, buenas tardes, buenos días a todos. Te doy las gracias porque me acabas de quitar parte de mi discurso. No, es una broma.
Aquí al final yo creo que la culpa nos las tenemos que echar todos a todos, y me explico, porque aquí no hay ni personas, ni entidades, ni científicos, ni empresas, ni instituciones, ni siquiera la administración, que queremos entre todos demonizar unos a otros, ¿no? Yo como empresa pues digo que la culpa la tenemos los empresarios y que cada uno pues asuma su culpa. Si nosotros, las empresas, que debemos de ser tractoras de todo lo que son los desarrollos científicos y de todas las aplicaciones que se pueden hacer, porque vemos un proyecto de futuro cercano o lejano, realizable y creemos que se puede desarrollar en nuestro ámbito, pues cada uno el mío, en mi sector y pues a lo mejor Miguel en el suyo, pues a partir de ahí todo rodaría un poco más. Y te digo que me ha robado un poquito el discurso en el sentido de que creo que todos necesitamos un foco. Yo entiendo muy bien lo que estabas diciendo, que el maestro Duato, que para mí es un maestro, al igual que Miguel, son dos maestros, pues que tiene toda la razón del mundo. Hay que investigar y luego pues habrán cosas que se aplicarán o no se aplicarán. Yo tuve la gran suerte de estar 3 años colaborando estrechamente con el CERN. Aprendí muchísimo. Yo creo que es uno de los institutos más importantes del mundo. Y ahí dentro, incluso internamente, están asustados, porque yo creo que es en uno de los proyectos que se invierte más dinero en el mundo, que todos los países aportan unas gigantescas cantidades de dinero y están asustados como diciendo, es que también tenemos que demostrar que esto sirve para algo y no lo tenemos muy claro que esto sirva para algo, ¿no? Pero bueno, pues pero ahí está, ¿no? Pero lo que sí que necesitamos es, como bien decía, un foco y creernos las cosas. Y entre todos, porque esto es una cosa de todos, es ver hacia dónde vamos. Yo hablo de lo que sé, aunque me gustan otras cosas mucho. Soy muy aficionado a las ciencias de la información, me apasionan, la tecnología, lo que es todo el entorno de digitalización de la empresa, pues me apasiona también. Pero hablando de lo que es movilidad y automóvil, al final también hay que coger un camino. China, sin ir más lejos, hace 5 o 6 años dijo, apuesto por el coche eléctrico. Hace 5 o 6 años, bueno, perdón, hoy en día, si aquí hiciéramos un debate sobre el coche eléctrico, pues sería una discusión divertidísima, como las que tenemos todos en la cena, cuando nos vamos a cenar con la familia, los amigos y tal. Pues sí, pues no, ¿y cómo nos cargamos? Y las baterías y vale, lo que queráis. Eso ya, fuera de ello, al final también hay que hacer una apuesta. ¿Creemos en una tecnología? ¿Creemos en un sector? ¿Creemos en un mercado? Sí o no. A partir de ahí, a muerte. China creyó en millones de cosas, porque en estos momentos antes eran los que copiaban, como comentábamos antes, y ahora son ya los líderes. De copiar han pasado líderes. O sea, en China ya no copia, cuidado, no te vayas a China que te copiarán. Ojalá vaya yo a China a copiar lo que están haciendo ellos, cuidado. Y entonces, pues ellos apostaron en muchísimas cosas en coger un camino. Y a partir de ahí yo creo que es la parte importante de mi primera intervención, la colaboración conjunta entre todos. Capacidades tenemos de sobra, científicos tenemos de sobra, tenemos un lujo de red de institutos tecnológicos que a mí no me lo tienes que contar, que muchas veces estaré diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Con el equipazo de gente que tenemos, laboratorios, instalaciones, de todo, ¿y ahora qué hacemos? Pues habrá que inventarse algo. Y perdona que hable por ti, porque lo que estoy diciendo no sé si lo sufres todos los días o no lo sufres, pero es que me lo imagino, o algo de ello sé. Pero es intentar entre todos ir poniendo focos muy concretos y a partir de ahí a muerte a por ello. Y yo creo que con todo ello sí que la capacidad que tenemos, yo creo que es de sobra, en primer punto, y segundo punto, como bien decía Andrés y como bien pues sabemos todos, lo que está por venir no estará escrito. Lo podemos escribir nosotros o lo pueden escribir otros. Eso ya depende. Estamos en un modelo de cambio de transición disruptivo. Pues ahora vamos a coger el tren de, no se me ocurre nada, por no decir nada en concreto, hombre, es que esto para tal país o tal tecnología o tal empresa, pues que ahora estamos en comienzos, ahora estamos en verdaderos puntos de palanca de que se van a surgir muchas cosas. Entonces también depende de nosotros apostar por una línea. Si me permitís un momento, bueno, Miguel iba a hablar, pero me gustaría también preguntar a Miguel, desde el sector empresarial, aparte de lo que ibas a comentar ahora, si pudieras puntualizar un poco si a nivel de la Comunidad Valenciana la deficiencia, por ejemplo, en que se desarrolle ciencia básica, se refleja en lo que es la industria, en el modelo productivo de la Comunidad Valenciana. Bueno, yo quería hacer una breve introducción de reforzar las palabras de Andrés García Reche, porque hoy es jueves, el martes estuve en Madrid
Asamblea de la Industria Química Española. Los datos que son que el sector industrial químico es el que mejor salarios paga de todos los sectores industriales, 34.000 más que la Unión Europea, y esto es debido a varias causas muy sencillas. El 23% de la I+D que se hace en el sector químico, luego es I+D+I, corresponde, además exporta el 57%, y quiere decir que eso son consecuencias elementales. Lo que ha dicho él es ratificar datos concretos de esta semana que se habrán publicado ayer o hoy. Y bueno, el sector químico prevé que va a crecer este año, siendo realistas, un 1,9%. Ayer la ministra nos dijo que el 2,1%, no sé dónde, supongo que habrá algún sector mejor para sacar esa media, porque no sé yo de dónde va a salir. Y habló de que si Alemania estaba creciendo, el sector químico en Alemania está disminuyendo este año un 6%. O sea que de motor este año no va a ser. El motor somos nosotros, o sea que tenemos que pensar en nosotros. Es una breve introducción para saber que efectivamente ratifico los pensamientos del ABI. Con respecto a las deficiencias, bueno, siempre el tema siempre ha sido el tema de la transferencia. La transferencia de conocimientos, yo hablo un poco de mi sector, que es el que más conozco. La UPV está clasificada a nivel mundial por los índices Shanghái, la 300, pero bueno, la división química de la UPV es de las 100 primeras del mundo. O sea, que tenemos en Valencia unos valores extraordinarios en ciertos sectores. Estamos muy por encima. Quiere decir que conocimiento hay un montón. Yo puedo presumir que estudié, soy compañero de curso de Abelino Corma, y él era muy estudioso, y tenemos ahí grandes científicos. He dicho él, no, porque hay muchos más, o sea, hay muchísimos más químicos muy importantes a nivel mundial. Quiere decir que conocimiento hay muy alto. El problema es la transferencia, pero cuando dice las deficiencias, ¿y el avance cuál es? Pues justo lo mismo. Aquellas empresas que logran conectar con esa transferencia. Y son las empresas las que deben de conectar. Y el problema que tenemos en la Comunidad Valenciana, como estás preguntando, es que el tejido empresarial industrial es pequeño. Hay falta de tamaño, son de empresas pequeñas, pocas empresas grandes que son capaces de poder conectar con el mundo científico, con el mundo tecnológico, con los institutos tecnológicos. Esa conexión sí que está mucho mejor, porque la red de institutos tecnológicos y todos nosotros participamos, estamos en algunas juntas directivas, sí que hay mucha más conexión, pero el mundo científico, mientras no les paguen a los científicos, no solo por publicar o investigar, que no les paguen por hacer transferencia, difícilmente tienen tiempo o se pueden dedicar a ello. O sea, es lógico. O sea, somos las empresas las que tenemos que buscar entrar. Sí que hay algunos, no voy a entrar en detalles, pero sí que hay algunas cosas concretas que se están haciendo. O sea, no es que no se haya hecho nada. Entonces, sobre eso avance. Luego, si se invierte de manera equilibrada en la Comunidad Valenciana, pues, hombre, yo sé que, como estoy en el Consejo Social de la UPV, no puedo decir que vamos sobrados, porque ahí siempre se está el tema de la financiación, cada año es una lucha. Evidentemente, supongo que será similar en todas las universidades. Entonces, pero realmente de donde hace falta invertir es en el tejido empresarial. O sea, el tejido empresarial tiene que crecer, tiene que ser empresas más grandes, que van a ser más productivas, que van a poder hacer más innovación. Ese es donde hay que enfocar, y si no, ayudarles pues con algunos proyectos, como estaba diciendo antes, de dárselo un poquito a la PYME, que es la problemática de la comunidad es la PYME, que es la que no tiene medios para poder hacer investigación e innovación. Ahí entonces hay que dárselo hecho,
Si se lo has hecho, sí que pueden aplicarlo y puede ser por sectores, no solamente a una pyme. O sea, eso, una empresa de 8 personas o 10 personas no puedes hacer una inversión grande, pero si coges a un sector de muchas pymes, sumándolas, eso sí que se puede transmitir. Eso es donde se debería invertir. Y bueno, pues ya, tengo muchas más cosas que comentar, pero te doy la palabra. Bueno, un poco porque hilando con la conversación o con los comentarios anteriores, efectivamente se habla de lo poco que está incentivado a los investigadores la transferencia y efectivamente parte de mi intervención tiene que ver con la falta de incentivos. La falta de incentivos a la hora de hacer investigación. Yo me dedico al campo de la salud, soy ginecólogo, y ya no es solamente una falta de incentivos, es una falta de comprensión muchas veces absoluta. Creo que necesitamos, por lo menos en el campo de la sanidad, una gran apertura de mentes para poder conseguir que toda la investigación básica que se desarrolla pase por aplicación y pase por llegar al modelo productivo. Y me refiero a apertura de mentes no solo de los propios investigadores, que muchas veces nos gusta mucho pues, saber por qué ocurre una enfermedad, pero no estamos pensando en cómo mejorar la calidad de vida o cómo mejorar un tratamiento del paciente, sino también por parte de la propia organización. Bueno, pues el que tiene que permitir a esos investigadores que en el campo de la medicina nuestra labor asistencial es la que nos ahoga, nos quita la jornada laboral prácticamente completa, pues permitir a esos investigadores que estén haciendo cosas, el que puedan tener precisamente jornada laboral para poder avanzar, para poder desarrollar y, por supuesto, para poder transferir, ¿no? Y eso es un poco lo que se comentaba antes, ¿no? Por otro lado, el poder hacer esas relaciones, el que alguien no te mire mal porque estés hablando con un empresario para poder llevar una posible solución al mercado. A veces en este país, y no solo desde el punto de la universidad, sino también desde el punto de la sanidad, siempre, no sé, tendemos, me parece un poco como a pensar mal, ¿no? Que lo que quiero es hacerme millonario, ¿no? Y no se trata de esto. Nosotros hemos desarrollado un producto que no pretendo personalmente hacerme millonaria con él, ni muchísimo menos, pero sí me gustaría que pueda ser utilizado por aquellos pacientes que se puedan beneficiar de él, que es precisamente para lo que lo hicimos, ¿no? En cuanto a los temas de inversión, pues encuentro que de nuevo estamos también un poquito encorsetados. Es lógico, y lo comparto, el que se trate de invertir en grupos de excelencia, pero tenemos muchas otras gentes que no llegan a estar constituidos ni a poderse agrupar ni a poder formar como grupos de excelencia y que sin embargo también pueden aportar su grano de arena, sus ideas, su visión, etcétera. Y en cuanto a qué propondría como para que se pueda hacer de una manera más equilibrada, yo pienso que unos proyectos a muy largo plazo que contemplen tanto la investigación básica como la aplicación y la tecnología es lo deseable, que el establecer pues, colaboraciones fundamentalmente entre la básica y la aplicada y que aunque luego después se busque aquella empresa que la ponga en el mercado, pues es fundamental. Sí, antes de darte paso, ya que tenemos a Isabel aquí y que ha sido científica principal de un proyecto de investigación recién premiado, nada más y nada menos que por el MIT, me gustaría preguntarte un poco a nivel personal que valores cómo se ha ido desarrollando ese proyecto de investigación que has dirigido y qué dificultades o, por ejemplo, vamos, que nos comentes un poco tu experiencia personal como científica principal de un proyecto de investigación que finalmente ha terminado premiado. Bueno, es que me estás preguntando por la parte oscura del asunto y me lo estás preguntando es que precisamente en esa parte público. oscura es la que tenemos que hablar porque lo que necesitamos es mejorar nuestro modelo productivo y de alguna manera localizar dónde está fallando las cosas o qué está funcionando mal. A ver,
Pues si queréis que os cuente la experiencia completa, la experiencia empezó hace más de 4 años, 2015, cuando detectamos realmente que teníamos un problema en la solución quirúrgica de casos. Yo vuelvo a decir, yo soy ginecólogo especializada en el tratamiento quirúrgico de las malformaciones genitales complejas. Nuestro grupo de investigación tiene desarrollada toda una teoría de cómo se producen las malformaciones y cómo esa teoría es necesaria para aplicar la clasificación y el tratamiento de las malformaciones genitales femeninas. Y bueno, pues hemos recibido en el Hospital de San Juan pacientes de toda España para intentar darles una mejor solución y, por supuesto, una mejora en la calidad de vida. De atender a estas mujeres detectamos que teníamos un problema fundamental en el tratamiento quirúrgico y que pensábamos que debíamos o podríamos encontrar una forma de resolver este tratamiento quirúrgico sin tantas complicaciones o sin tantos, por así decirlo, efectos secundarios. Entonces, bueno, pues después de dar una ronda por España, porque fuimos a Madrid, al Instituto de Salud Carlos III, etcétera, etcétera, acabamos en nuestra propia universidad poniéndonos en contacto con los ingenieros mecánicos de nuestra universidad. Ellos no tenían desarrollado nada en ese sentido, pero bueno, nos pusimos a colaborar y al final desarrollamos una prótesis para la cirugía de neovagina. Bien, ya la teníamos, se patentó, pero necesitábamos financiación para poder seguir avanzando. Y bueno, pues un poco eso ya sí fue insistencia personal mía, que como investigador yo creo que estamos acostumbrados a que los proyectos se nos tumben, pues yo dije, bueno, pues nada, no pierdo nada por volver a intentarlo. Y así, después de casi 3 años, conseguí que FIPSE nos pusiese en contacto con un programa de salud del MIT en el que participamos, y ellos fueron los que nos reorientaron un poquito el proyecto y cómo intentar bueno, pues llegar al mercado. Nos dieron su consejo, ganamos un premio de la MIT, que es el proyecto con mayor potencial de impactar la calidad de vida del paciente, que obviamente como médicos a mí lo que más me llena de orgullo, ¿no? Que alguien crea que realmente puedo llegar a mejorar la calidad de vida de un paciente. Y después, pues con ayuda de la AVI y con ayuda de FISABIO, que es mi instituto de investigación, la red de la Generalitat Valenciana, y algunas otras pequeñas ayudas, hemos conseguido montar una spin-off que lo que trata es de desarrollar todos los pasos que nos faltan para poder llegar al mercado. Pero bueno, esto es un trabajo de día a día que se suma a mi jornada laboral en el hospital, que se suma a mi jornada laboral en la universidad, a la cual personalmente pues raspo horas por la noche, los fines de semana y a todas horas, pues para desarrollar un ensayo clínico multicéntrico, por ejemplo, que es lo que tenemos ahora en marcha, para poder demostrar la seguridad del producto. Y bueno, a final de mes viajamos a Washington a presentar este ensayo a la FDA para conseguir seguir adelante con el proceso de autorización de comercialización en Estados Unidos, y de ahí saltaremos también a Europa, ¿no? Bueno, pues así estamos. Pero para mí personalmente es una cuestión de compromiso, que yo creo que puedo hacer algo y lo voy a hacer. Como he dicho antes, no porque crea que me voy a hacer rica con ellos, sino pues porque yo veo el sufrimiento de los pacientes a diario, y solo con mejorarles y verles que están felices, pues que muchas veces las madres lloran cuando les doy una respuesta, pues ya si puedo evitar algunas lágrimas, pues soy feliz. Lo siento, pero es así. Gracias. Sí, buenos días. Bueno, por empezar por lo positivo, yo sí que pondría en valor la recuperación que hemos tenido en los centros tecnológicos en los últimos años del nivel de inversión por parte de la Generalitat Valenciana. Pasamos unos años muy duros durante la crisis, y en los últimos años, gracias a la recuperación económica, pues el presidente cumplió su promesa, y este año hemos recuperado los niveles de inversión que teníamos justo antes de la crisis.
También, en segundo lugar, y como positivo, poner en valor la llegada de la ABI, porque efectivamente ya había colaboración minoritaria, seguramente, entre centros tecnológicos y universidades en la Comunidad Valenciana, y hacía falta instrumentos operativos, como ha dicho antes Andrés, que hicieran posible el potenciar esa colaboración. Antes de la ABI, prácticamente la única vía era a través de proyectos europeos de mucha complejidad y bueno, pues no tienen que aparecer más actores, no solo los que responden a los intereses que podía haber en la Comunidad Valenciana. Entonces yo creo que en lo positivo esos dos aspectos. En cuanto a las carencias, las hay bastantes, pero por destacar las que yo considero más importantes y que no afectan solo a los institutos, yo creo que afectan a todos los agentes del sistema. En primer lugar, hablaría de la falta de estabilidad. Cuando hablamos de I+D, de I+D+I, no podemos hablar de hacer planteamientos anuales, como se hacen en este momento. O sea, aquí dependemos de un presupuesto que se ha de aprobar cada año, que después de que se apruebe tiene que haber una serie de convocatorias que surgen en los primeros 3 meses, si hay suerte, de ese año, que se resuelven pues tal vez en el mes de junio o julio, y que se pueden empezar los proyectos, se podrían en condiciones de empezar los proyectos tal vez en septiembre o octubre, ¿no? Acabando el año, cuando en realidad tienes que haberlos comenzado a principio de año, con todo el riesgo que supone no saber cuáles son las líneas que vas a poder financiar. Eso nos afecta a los centros, que necesitaríamos una estabilidad o unos planteamientos plurianuales, al menos de, yo diría 5 años para superar el ciclo político, ¿no? Que también ese es un problema, no quedarnos en 4, sino un horizonte de 5 años, que seguro en las universidades, ¿no? Y hablando de ciencia básica, pues tiene que ser probablemente a lo mejor del doble, ¿no? Para poder que tenga sentido y se puedan apoyar líneas como de largo recorrido, como son las que requiere la I+D+I. Lo cual no quiere decir que renunciemos a resultados a corto plazo, pero vienen de un trabajo, ¿no? Y de un esfuerzo continuado en el tiempo. Y luego el segundo factor que creo que habría que mejorar es el tema administrativo, es decir, la justificación de las ayudas. Aquí se hace, no solo aquí en la Comunidad Valenciana, sino que en España y en Europa está puesto el foco siempre en la justificación administrativa de los gastos, ¿vale? Y no se mira realmente, se presta poca atención a los resultados, que es lo que debería de verdad condicionar, ¿no? la adjudicación de esas ayudas públicas. Entonces, eso supone una verdadera pesadilla, ¿no? Para los investigadores, lo suponen los centros tecnológicos, conocemos la realidad de los investigadores en las universidades y sois verdaderos héroes, ¿no? Los que decidís, además de toda vuestra actividad ordinaria, ¿no? También meteros en este tipo de proyectos, porque luego las trabas administrativas son en ocasiones imposibles, creando mucha ineficiencia, porque hay muchos recursos dedicados solo a la justificación administrativa de los proyectos, y eso se detrae de la capacidad investigadora. Y bueno, pues ese es un problema que existe a nivel europeo, que luego se agrava cuando de Europa se traslada al nivel nacional y cuando llega al nivel autonómico ya la cosa es surrealista, ¿no? Con el tipo de, siempre vamos un nivel para abajo, es un nivel más de exigencia y una vuelta más a esa parte de justificación que, insisto, crea muchísimas ineficiencias y no pone foco en lo importante que es que estamos consiguiendo gracias a esa inversión de dinero público, ¿no? Y no si este taxi está bien justificado en este proyecto o en el otro, o si has ido a 2 reuniones de proyecto, ¿cómo lo pongo en uno o lo pongo en el otro? Bueno, cuestiones realmente kafkianas. Y si me permites, como soy el último, ¿no? de esa primera ronda, aprovecho y doy continuidad a la segunda. Pues doy continuidad y respondo a la segunda pregunta, ¿no? Que era el equilibrio de la inversión en I+D+I. Yo, como decía también Andrés al principio, yo creo que no deberíamos de equivocar cuál es el problema real. O sea, yo no entraría en cuál tiene que ser el equilibrio. Este es un tema importante y en el que puede haber muchas discusiones. Pero lo más importante en esta comunidad y en España es la falta de inversión, ya sea en I, en D o en I pequeña. Estamos hablando que la media española está en el 1,2% del PIB, que la Comunidad Valenciana está raspando el 1, no llega, que la media europea está en el 2%, y que los países más avanzados están por encima del 3, ¿no? Más avanzados en Europa, porque sí, por ahí los hay también por encima del 4. Puntualizarte una pequeña cosa, sí. La comunidad autónoma con más inversión ahora mismo es el País Vasco, que está el 1,9 rozando casi el 2. Y ya hemos visto el resultado, ¿no? Pues se pueden pagar sueldos más altos, ¿verdad? Entonces yo creo que el principal problema ahora es ese, el aumentar la inversión en I+D+I e interiorizar algo que los que estamos aquí probablemente estamos muy convencidos, y Andrés lo ha explicado muy bien esta mañana, y es que los países ricos no invierten en I+D porque son ricos. La causa-efecto es justo la contraria. Son ricos porque invierten en I+D. Y eso, a nivel político, a nivel incluso social, yo creo que no está asumido, ¿no? Al final pensamos, ciencia básica que hagan los alemanes o que hagan los nórdicos, ¿no? Nosotros no somos ricos como para poder invertir en ciencia básica. Y eso es, pues eso, otra vez fallamos el diagnóstico del problema
y estamos siempre pues en lo mismo, ¿no? A ver nuestro modelo productivo dando vueltas alrededor de la misma falta de productividad, sin darnos cuenta que esa inversión en I+D, no solamente, también como ha dicho Andrés esta mañana, yo creo que el sistema educativo, por ejemplo, es una de las claves fundamentales, que tampoco se toma en serio en este país, pero desde luego la inversión, que es inversión no gasto, en I+D, pues hará que podamos tener una sociedad con otros niveles, ¿no? de calidad de vida. Muy bien. Muchísimas gracias. Pues si os parece cerramos este primer bloque y vamos a pasar al segundo bloque porque hemos hablado de ciencia básica, ciencia aplicada, desarrollo tecnológico, un poco nos habéis comentado las problemáticas, también los avances. Si hay avances es bueno también que esos avances continúen preservándose. Estoy muy de acuerdo con las trabas administrativas que ha comentado José Antonio en último lugar, son brutales. Conozco a mucha gente que simplemente ha tirado la toalla de sus proyectos de investigación por las trabas administrativas, bueno, etcétera, etcétera. Y me ha parecido muy acertadas vuestras intervenciones. Entonces, vamos a pasar a uno de esos factores que pueden hacer que el modelo productivo de la Comunidad Valenciana mejore y mejore para bien. Y ya lo habéis comentado varias veces aquí en este primer bloque, que es la transferencia de conocimiento y la comunicación entre los diferentes agentes, ¿no?, de la Comunidad Valenciana. Entonces, en primer lugar, para centrar ideas, me gustaría comentar que la transferencia de conocimiento, ¿a qué hace referencia? Transferencia de conocimiento significa ese flujo de conocimiento que se va produciendo entre diferentes agentes, es decir, entre universidad, entre institutos de tecnología, entre empresas y entre todos los agentes del sistema valenciano de innovación. No todo es blanco ni todo es negro, pero para simplificar un poco la situación, tenemos dos tipos de modelos para modelizar esta transferencia de conocimiento. Uno es el modelo transaccional. El modelo transaccional, básicamente, el conocimiento básico se genera en la universidad, después a través de las oficinas de transferencia de conocimiento se generan patentes, viene la empresa, compra esa patente y la comercializa. Es un modelo muy lineal de transferencia de conocimiento en el cual empezamos en universidad y terminamos en empresa. Pero de manera muy lineal, en ningún momento se está produciendo interacción, ¿no?, entre los diferentes agentes que intervienen en este modelo transaccional. Bueno, como todos los modelos, pues tiene sus ventajas, pero también tiene sus deficiencias, porque si fuera perfecto, pues bueno, ya cerrábamos el debate y nos íbamos a casa. Y la segunda manera que se está viendo acerca de cómo se produce la transferencia de conocimiento es el modelo relacional. La diferencia respecto del modelo transaccional es que en el modelo relacional sí que se produce esa interacción entre los diferentes agentes, ¿no?, del sistema valenciano de innovación. Ya no es la universidad la que genera conocimiento y se difunde hacia la empresa, sino que es la universidad, los institutos de tecnología, las empresas, las que están interaccionando entre ellas y de alguna manera apoyándose a través, pues bueno, de convenios de colaboración, de cofinanciación, de proyectos conjuntos y se produce pues ese diálogo, ¿no?, entre diferentes agentes. Por supuesto, sus ventajas y sus deficiencias, pero lo que sí que es importante es que ya sea modelo transaccional o ya sea modelo relacional, un modelo para funcionar necesita comunicación entre los diferentes agentes. Y, por ejemplo, me puedo imaginar a un investigador, me puedo imaginar a un instituto de tecnología y a un empresario sentados en una misma mesa y a lo mejor el investigador hablando de que su modelo predice que en superconductores se genera una masa dinámica para fotones. Me imagino al instituto de tecnología diciendo los índices de rendimiento y las características mecánicas de los materiales y me imagino al empresario preguntando, oye, ¿pero esto se va a poder hacer una placa fotovoltaica? Entonces, esa comunicación entre diferentes agentes a veces es muy complicada porque cada uno de los agentes habla su lenguaje, cada uno tiene pues bueno, sus intereses y sus motivaciones, pero se tiene que producir de alguna manera si queremos crear un modelo relacional que sea de alguna manera que englobe a todos estos agentes, ¿no? Entonces, para centrar un poco el posterior debate, me gustaría preguntaros que hicierais una valoración de actualmente en la Comunidad Valenciana qué tipo de modelo creéis que es el que predomina, el transaccional, ese más lineal, o el relacional, en el cual ya se está produciendo esa interacción entre los distintos agentes. Y que me digáis un poco, como he comentado, hay deficiencias
hay ventajas, que valoréis un poco y que hagáis un poco propuestas de mejora. También me gustaría que comentarais qué dificultades aparecen en la comunicación, es decir, cuando los institutos de tecnología habláis con los investigadores o cuando los investigadores hablan con la empresa, etc., etc., ¿por qué no se produce esa comunicación? Y, por último, lo que me gustaría también que valorarais es qué iniciativas se pueden implementar para mejorar esa comunicación entre los diferentes agentes. Entonces, para comenzar, vamos a hacer como en el primer bloque. José ha preparado unas diapositivas, entonces le doy primero paso a él y después nos vamos incorporando al debate los demás. Bien, bueno, en primer lugar, retomando antes, ya he puesto en la transparencia que el tejido productivo de la Comunidad Valenciana difícilmente puede absorber los conocimientos que se generan en la universidad. Miguel lo ha expresado con mucha más claridad y de forma mucho más extensa. Y bueno, partiendo de ese punto, simplemente antes de entrar en lo que ponen las transparencias y contestando un poco a la pregunta de David, bueno, es que es prácticamente inexistente, digamos, en términos globales, la transferencia de conocimiento desde las universidades hacia los institutos tecnológicos. Hay mucho contacto entre institutos tecnológicos y empresas en la Comunidad Valenciana, pero muy poco, muy escaso, entre universidades e institutos tecnológicos. Por supuesto, hay excepciones, no voy a entrar, pero globalmente es muy escaso. Entonces, voy a intentar aportar algo simplemente mencionando lo que hacemos nosotros. Lo que hacemos nosotros en este sentido. Como he dicho, bueno, pues por la temática en la que trabajamos, pues nos resulta muy difícil generar transferencia en la Comunidad Valenciana, pues porque, para bien o para mal, para nosotros, pues la línea de trabajo que hemos llevado hasta ahora, pues no hay empresas en la Comunidad Valenciana, ni siquiera en España, que puedan absorberlo. Hemos trabajado con empresas de Estados Unidos y en estos momentos pues fundamentalmente estamos trabajando con China. ¿Por qué? Pues porque es donde hay dinero y porque es donde hay empresas que pueden absorber esta tecnología. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, en primer lugar, me centro en transferencia. Obviamente hacemos investigación también. Me centro solamente en la transferencia, que es lo que ha preguntado David. En primer lugar, contactar con las empresas. En el año 2000, cuando consideré que el grupo de investigación ya tenía suficientes publicaciones y había conseguido un suficiente renombre y visibilidad a nivel internacional, pues me dediqué a hacer una ronda de visitas a diferentes empresas, fundamentalmente en Estados Unidos, pues presentando lo que a mí me parecía más relevante de lo que habíamos hecho y que podía ser más susceptible de ser incorporado en productos reales. Después de unos pocos años haciendo esta ronda de visitas y presentaciones, pues bueno, empezaron a salir los frutos, ¿no? Empezó a rendir frutos y algunas empresas empezaron a contactar con nosotros. En algunos casos fruto de estas visitas, pero ya con el tiempo, y es la tónica general ya a partir de entonces, es que es fundamentalmente pues nos buscan gracias a nuestro prestigio, es decir, han leído alguna de nuestras publicaciones, un libro que publiqué que ha sido referencia internacional en ese campo, en fin, por cualquiera de estos motivos, pues nos buscan. El paso siguiente es el más difícil y es establecer un clima de mutua confianza. Lo primero que suele ocurrir es que cuando les preguntas directamente, a ver, ¿y qué problemas tenéis? Si queremos trabajar en algo para resolver vuestros problemas, ¿qué problemas tenéis? Nunca te dicen la verdad. Siempre te dicen alguna otra cosa que consideran que no les va a hacer daño que tú trabajes en eso, pero los problemas de verdad no te los dicen. No vaya a ser que a lo mejor tengas contacto con alguna otra empresa competidora o cualquier cosa de estas. Entonces cuesta mucho tiempo establecer un clima de confianza. A veces es a base de muchas reuniones, diciendo, mira, lo que me dijiste es que básicamente se resuelve así y ya está, tal. ¿No tendrías este problema también? No. Pero al cabo de unos meses acaban diciendo que sí que tenían aquel problema que habías identificado, ¿no? En otras ocasiones, pues es a base de haber desarrollado 1, 2, 3 proyectos de colaboración y al cabo de unos cuantos proyectos acaban ya sincerándose y poniendo de manifiesto sobre la mesa cuáles son los problemas que realmente les preocupan. A veces los problemas consisten en problemas de investigación de alto nivel que nosotros podemos atacar e intentar resolver.
en esos casos, fantástico. Nosotros identificamos esos problemas y nos ponemos a trabajar en ellos. En otras ocasiones la cosa va más lejos y es, por ejemplo, mira, es que hemos intentado estandarizar esta solución que hemos desarrollado conjuntamente con vosotros y llegamos al estándar, hacemos la propuesta y claro, como hay varias empresas de Estados Unidos que no les interesa esto, pues votan en contra y nos lo tumban, ¿no? Y nos piden ayuda para ir a esos comités de estandarización, entrar como miembros, hacer presentaciones, hacerles ver la importancia del problema que se está analizando y que por tanto vean que hace falta una solución. Y al final, después de todo ese trabajo, participando nosotros también en los comités de estandarización, al final las votaciones salen positivas y aceptan la propuesta y esta empresa tiene oportunidad de estandarizar el mecanismo que hemos desarrollado conjuntamente con ellos. Quiero decir, es una labor bastante compleja, muy laboriosa y muy complicada y que requiere un clima de mutua confianza que es muy difícil de establecer. Cuando ya se consigue este clima, ya digo, normalmente ahí ya se empiezan a identificar problemas. No todos los problemas son susceptibles de hacer investigación de alto nivel, pero algunos sí, y nosotros intentamos centrarnos en esos problemas. Es investigación aplicada, claramente dirigida a resolver esos problemas. Ahí estamos teniendo en cuenta la evolución tecnológica, la evolución del mercado, Todos esos aspectos son cruciales. No es un problema teórico que nos inventamos e intentamos resolver. Son problemas complejos, de alto nivel, ya digo, pero muy orientados a resolver problemas de productos concretos y muy en la línea de lo que el mercado demanda. Entonces, claramente esto es un modelo relacional. Creo que no hace falta que dé más detalles, es obvio, ¿no? Los problemas que necesitan resolver son en general una excelente fuente de temas de investigación. A veces incluso cuando a nivel académico no se sabe muy bien qué más investigar en una determinada línea, las empresas son una buena fuente de problemas y a veces problemas realmente complejos que no desmerecen en nada frente a los problemas que habían surgido desde el ámbito académico, me refiero en cuanto a nivel de complejidad. Bien, ¿y qué hacemos después? Porque una de las cosas que mencionaba David en el escrito que nos envió es, bueno, en ese caso, ¿qué pasa con las publicaciones? ¿Cómo se divulgan los resultados, etcétera? La respuesta es muy sencilla. Primero protegemos y después publicamos. Es decir, las empresas son las primeras interesadas en que publiquemos, en que cuando obtenemos una solución y ellos la van a incorporar a sus productos, que publiquemos las ventajas de este tipo de soluciones, porque están, digamos, evangelizando el mercado, están haciendo ver que la solución que ellos incorporan en sus productos es realmente muy buena y se ha evaluado y el resultado de la evaluación es muy positivo. Ahora, eso sí, quieren antes proteger. La protección en unos casos es tramitar una patente conjunta con la empresa, en otros casos es estandarizar la solución, aunque con eso se divulga esa solución, pero fuerza a otras empresas a seguir ese estándar si quieren desarrollar productos compatibles. Entonces, de una forma u otra protegen y después ya publicamos. Bien, no me quiero extender ya más sobre el tema. Muchas gracias. ¿Las restantes diapositivas? Bueno, sí, perdón. Me había olvidado alguna cosa más. ¿Qué podemos hacer en la Comunidad Valenciana? Perdón, porque estoy ya un poco despistado. Entonces, en la Comunidad Valenciana lo que podemos hacer es construir una alianza entre empresas, institutos tecnológicos y centros de investigación. Esto ya se ha mencionado antes, Andrés lo ha mencionado antes. De hecho, la había iniciado la creación de esta alianza, en concreto Tech4CV, es una alianza orientada a implantar tecnologías habilitadoras en las empresas de la Comunidad Valenciana para hacerlas más competitivas. Perdón, pasa antes. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, lo que queremos es, en primer lugar, canalizar las demandas de investigación e innovación de empresas y administración. Construir prototipos que permitan a las empresas tomar decisiones sobre implantación de tecnologías. Y hace falta que estos prototipos no sean solamente demostradores, tienen que estar valorados. La empresa tiene que saber cuánto le cuesta implantar la tecnología, qué beneficio espera obtener, cómo va a formar a su personal. No quiere echar a la calle a los trabajadores que tiene y contratar a otros nuevos, quiere saber cómo formar a los que tiene. Entonces, todo este tipo de planteamientos y preguntas tienen que encontrar respuesta y si no se lo damos mascado, sobre todo a las pequeñas empresas, no van a dar el paso de cara a invertir, ¿no?
Entonces tenemos que canalizar esas demandas de formación, al menos las de formación de formadores, y crear una infraestructura para almacenar y procesar datos, porque uno de los aspectos clave en esa modernización es gestionar la enorme cantidad de datos que se generan. Tecnologías como Big Data, inteligencia artificial son cruciales. Bien, un aspecto clave de esta alianza es que todos los agentes deben participar, y deben participar por iniciativa propia, deben sentirse a gusto, deben ver que realmente pueden aportar y pueden recibir beneficio, y es fundamental que todos se sientan motivados a participar. Por supuesto, hay que definir una gobernanza que sea equitativa e inclusiva. Esto es fundamental, que nadie se vea relegado, que nadie se vea como un segundón. Son aspectos bastante difíciles en los cuales se está trabajando en estos momentos. Bien, ¿y qué podemos hacer en las universidades? No recuerdo, alguien ha mencionado antes que hay poca motivación, creo que has sido tú, en las universidades para hacer transferencia. Es decir, ya hacemos bastante con hacer una investigación que en general no está remunerada, además de lo que nos exige la universidad, que es la docencia. Entonces, ¿cómo incentivamos a la gente para hacer transferencia? Porque muy pocos investigadores hacen transferencia. Bueno, mi propuesta es muy sencilla. Un complemento retributivo por transferencia e innovación. Y siempre y cuando esta innovación no sea competencia desleal a otras empresas. Esta actividad, si no, lo digo muy claro, la competencia desleal no hay que incentivarla en absoluto. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, ya tenemos un incentivo a las actividades de investigación en la Comunidad Valenciana. No es a las de investigación, es un incentivo en general, es un complemento. Mi propuesta sería que ese complemento, en lugar de centrarse en lo que se centra ahora, para que os hagáis idea, en mi caso pesa más y me pagan más por antigüedad. Cierto es que ya tengo unos cuantos añitos a mis espaldas, pero me pagan más por eso que por unos cargos de gestión que fueron cargos unipersonales. Bueno, fueron 14 años, pero fue en el siglo pasado. Y por eso, por la gestión, me pagan más que por la actividad investigadora. Bueno, yo creo que soy un investigador relativamente bueno, ¿no? Algunos reconocimientos lo avalan, y a pesar de eso me pagan menos por investigación que por gestión o por antigüedad. Creo que la distribución no está muy bien hecha. Entonces creo que si cambiáramos los criterios, y por supuesto me pagan 0 por transferencia, si cambiáramos los criterios, conseguiríamos, sin poner dinero adicional en el sistema, conseguiríamos incentivar a más de un investigador, al menos los jóvenes, que todavía tienen una carrera por delante y pueden definir de forma más flexible su futuro. Muchas gracias. Muy bien. Si me permitís, me gustaría primero cederle la palabra a Miguel Burdeos como miembro del Comité Estratégico de ABI. Creo que su opinión al respecto de esto puede ser bastante interesante de escuchar a continuación. La cuestión es sobre la transferencia translacional o relacional, ¿no? Bueno, yo como empresario, la primera, tradicionalmente he asistido, los resultados no han sido muy buenos, directamente de la investigación básica se hace la patente y luego pues que alguna empresa la desarrolle. Yo estoy por la segunda, totalmente a favor de la segunda, pero no exclusivamente, ojo, o sea, no es un 100%, aquí no hay 100%, tiene que ser mixta, pero si la empresa es la que tiene que, con su estructura, buscar esa relacional con todo el mundo investigador. Y no es que lo pienses, que lo hago, quiero decir que esto es una cosa, tú puedes pensar algo que estamos hablando de aquí, y otra cosa es hacer, o sea, en la empresa, bueno, tengo varias empresas, o sea, esto es constante, o sea, nosotros estamos constantemente vinculados con la universidad o el mundo científico, y somos los que pedimos precisamente esa actuación. Incluso la Confederación Empresarial Valenciana tiene una figura de hace ya varios años bastante exitosa, que es un agente de comunicación que estaba concretamente, se llama UNOI, y está en la UPV, y es una persona que contacta
con una UPV. Hay que pensar que las universidades son grandes ciudades. No sé, yo conozco algo y hay 2.500 personas ahí trabajando. No sé, o sea, una empresa se pierde tantas puertas que no sabe dónde. Y esta figura que sí que está siendo efectiva es la que hace esta conexión. También hay un modelo que estamos últimamente practicando, pero ese tiene el problema que tiene es que solamente lo pueden hacer grandes empresas, porque no tiene que ser estructura, que es toda la empresa, todas aquellas necesidades, comunicarlas a se hace un foro con todos los científicos de la universidad, por ejemplo del Politécnico, y a raíz de eso se inician muchos trabajos. Siempre es un problema de confianza, como has dicho perfectamente, Dato, porque claro, les vas a exponer al mundo científico cuáles son tus problemas, y además tienes que haber una transferencia, o sea, de todos esos problemas que tú consideras en todos tus departamentos. Este movimiento sí que va a llevar unos resultados muy positivos. Se ha hecho ya en algunas empresas, concretamente nosotros en la empresa, en SPB, lo vamos a hacer ahora en noviembre, diciembre, lo llevamos preparando meses porque esto hay que prepararlo, y creo que va a ser un éxito. Ese es el tipo de transferencia, ese creo que es el que más positiva es, porque espero que dé muchos mejores resultados. O sea que con respecto a esto, pues esta es mi opinión. O sea, pero no solamente exclusivamente, o sea, no estoy en exclusividad de eso. O sea, el investigador tiene que investigar y desarrollar proyectos, y luego, pues bueno, también está el Instituto Ideas, que la UPV pues lanza un montón de spin-off, de proyectos o Lanzadera, o también hay otros en Valencia pues que cogen estos proyectos y los vamos, como dice la palabra lanzadera, los lanzan, ¿no? Pero yo creo que la empresa es la que tiene que buscar más en el mundo científico. Creo, pero no exclusivamente, o sea, no es un modelo 100%. O sea, creo que este es el que no se ha hecho prácticamente hasta ahora. Y bueno, yo apuesto por él, porque el otro sí que se está haciendo hace toda la vida y no ha funcionado bien. No digo que no haya funcionado, no ha funcionado bien. Bueno, yo empezaré por un sitio raro para acabar hacia donde vamos, ¿no? Yo creo que tenemos un problema de mentalidad en nuestro país, hablando de la I+D+I. Tenemos un problema de formación en algunos aspectos, pese a tener unas universidades extraordinarias. Estamos hablando de formación en general y de cubrir ciertos huecos que no están cubiertos. Creo que unas estadísticas que hoy hace tiempo que a lo mejor están totalmente desfasadas, hay más de 100 y pico mil puestos de trabajo que no los podemos cubrir con la actual población, con el paro que tenemos. Y sobre todo, al final y al cabo, tenemos un gran problema, y vuelvo a las empresas sobre todo, de inversión en I+D+I. Si no hay esa voluntad, si no hay esa vocación, si no hay esa mentalidad, si no hay esa orientación de invertir en I+D+I, ¿qué más da cómo lo gestionemos? Pero bueno, yendo un poco al punto, yo como empresa, ¿qué me gustaría? Que a la hora de intentar resolver un problema y necesitando de todos los agentes que estamos hablando, pues que todo el mundo estuviera enfocado en resolver ese problema. ¿Por qué digo esto? Porque yo algunas veces, y quizá Miguel a lo mejor podrá corroborar o no, a lo mejor él ha sido más afortunado, no he visto ya no falta de voluntad, porque las personas pueden tener mucha voluntad, pero falta de interés, sí. De dirigirte a una universidad y quiero resolver eso, pues mira, no lo tengo muy claro, estoy muy ocupado, me tendrían que dotar de medios, necesito personal y no me lo van a dar, etcétera, etcétera. Y porque al final los empresarios buscamos soluciones, no buscamos que al final acabe en una publicación, como estáis vosotros comentando, que puede llevar a grandísimas cosas, por supuesto, que es importantísimo también, que aquí todo es importante, pero yo hablo desde el punto de vista empresarial. Necesitamos soluciones, y yo alguna vez que he tenido alguna colaboración con la universidad,
siempre he dicho así de una manera muy sencilla, pero yo necesito que este problema se resuelva. O sea, no que nos quedemos en un análisis de cómo podría ser y a lo mejor nos quedamos en una fase 1, etcétera, etcétera. Eso a nosotros no nos sirve absolutamente de nada. A partir de ahí, si todos tuviéramos un foco común, el aclararnos, pues somos personas, yo creo que aunque esté feo decirlo, pues inteligentes, sabemos trabajar en equipos, sabemos colaborar, cada uno tiene que entender su papel. Quizá el liderazgo en algunos casos debe llevarlos unas partes u otras. A mí me gustaría en muchos aspectos que parte del liderazgo lo llevara la empresa, que es quien va a pagar la investigación de una manera u otra, aunque luego pues tenga, pues bueno, pues vengan financiaciones o ayudas por otras partes. Y al final, insisto, lo que queremos todos es resolver problemas. Ahora hay un ejemplo latente en Valencia que está flotando, que bueno, pues como todos bien sabemos, y hablo pues, evidentemente por mi sector, pues el coche eléctrico tal, no sé, y ahora después de no sé cuántos años, quizá decenas, se están hablando de las baterías en la Comunidad Valenciana. Y digo, bueno, bien, claro, qué interesante. En 2019 estamos, ¿no? Pues vale, entonces ya ha habido una reunión, van a haber más y a ver qué podemos hacer y tal. Bueno, nosotros evidentemente como empresa vamos a intentar empujar todo lo que podamos y más, pero sin el ánimo de ser pesimista y que nadie se sienta ofendido, porque igual estoy totalmente equivocado y quiero estar totalmente equivocado, me da la sensación que alguien va a hacer un estudio muy caro de qué podría ser o cómo veríamos si es posible o no es posible. Bueno, eso no sirve para nada. Si al final queremos construir una fábrica de baterías de automóvil en la Comunidad Valenciana, o vamos todos a tope, nos juntamos todas las partes que sean necesarias, o el resto, alguien, universidad, instituto, y las empresas estaremos así, aquí evidentemente empujando, se hará un estudio y como bien también hacía mención Andrés Iman, se hará, no sé, 500, 600 páginas porque es algo consistente, se pondrá en una estantería y a la administración le costará una pasta. Eso no vale para nada y eso costará como a lo mejor dinero que se ha aportado para el I+D+I. Hace 5, 6, 7 años vi un dato, que ahora será otro, de que la administración había puesto más de 500 millones de euros en I+D+I en general. Yo dije, ¿dónde está eso? O sea, y lo dije con todo el respeto del mundo, o sea, no quiero decir que nadie los tenga en su casa, sino ¿dónde está? ¿Qué se ha hecho? Pues mira, se ha hecho, yo como industrial, como empresario y con el tejido que tenemos, no lo veo, me encantaría decir, mira, se generó esto, esto y esto. Y pues que 500 millones de euros más bien empleados. No sé si, o sea, por ahí va mi intervención y ahí lo dejo. Luego, la colaboración entre partes con un objetivo común, chupado. Me encantaría trabajar con estas personas que están aquí en un proyecto y estoy seguro que entre todos, si lo tuviéramos todos el objetivo final claro, éxito total. Sí, vamos a ser un poco breves los que quedamos en las intervenciones y también lanzo una pregunta porque Francisco ha puntualizado que la empresa lo que espera obtener es, digamos, soluciones y soluciones. Entonces, ese punto para institutos tecnológicos o universidades puede ser un punto bastante delicado en el sentido en el cual a lo mejor un instituto tecnológico o una universidad le pide a la empresa que necesita varios años de recorrido para realizar una investigación o para generar nuevas tecnologías. Entonces, ese mismatch que se produce entre el objetivo que quiere obtener el empresario y el tiempo de duración que necesitan los institutos de tecnología o las universidades puede ser un problema a la hora de comunicarse o de iniciar proyectos conjuntos. Voy a ello. Modo de transferencia transaccional relacional, digo, voy a acabar justamente en lo que estabas comentando. Sinceramente, me resulta imposible, no creo que tenga que haber uno u otro, los dos. Introduciría un matiz en la parte del modelo transaccional, que me tengo que quedar con el término, y es tengamos claridad de partida la hoja de ruta. ¿Qué queremos hacer? Yo vuelvo al plan estratégico y un poco hacia dónde vamos. Y va totalmente en línea con la pregunta que acabas de hacer tú. ¿Qué queremos solucionar? En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, ¿en qué somos fuertes? Y a partir de ahí, ¿en qué podemos ser fuertes? Y a partir de ahí construyamos. Entonces, teniendo en cuenta ese indicador, sabiendo cuáles son los objetivos, un modelo transaccional, es totalmente necesario. Es decir, tiene que haber una independencia, se tiene que ver
que investigar, tenemos que tener una base para poder aportar soluciones y que cuando llegue a la empresa y esté solicitando algo, no le digamos, no, espera, que voy a empezar a investigar y a 4 o 5 años igual te doy una solución. Tenemos que estar preparados, pero tenemos que estar preparados todos nosotros en algo. Y es algo que además se tiene que consensuar o, en fin, deberíamos poder ser capaces de colaborar. En el caso concreto de nosotros empezamos aplicando un modelo transaccional. Es decir, consideramos que dentro de las TIC éramos muy fuertes, unos campeones, porque además con los pocos que éramos en aquella época teníamos capacidad de hacer muchas cosas diferentes y generamos I+D, muy bien. Y luego íbamos a las empresas a intentar venderles ese I+D. Claro. Las empresas nos miraban como si estuviésemos trastornados, de decir, bueno, me parece fenomenal, has hecho un proyecto estupendo, magnífico, probablemente en la automoción me has hecho un Ferrari sensacional, pero es que yo necesitaba un 600. Bueno, pues ahí, digamos, nos dimos cuenta de, bueno, pues igual ese modelo transaccional necesitamos poner a la empresa ya de partida, o sea, ¿qué necesitan las empresas? Y ya no solamente qué necesitan las empresas de la Comunidad Valenciana, es qué van a necesitar, o sea, tenemos que anticiparnos a sus necesidades y a partir de ahí tener una línea, digamos, que ya vaya trabajando en esa... hacia el futuro. Exacto. Coger trenes hasta estas alturas es muy difícil. Claro. Intentar empezar con trenes nuevos. No, totalmente de acuerdo. Y además, irnos, insisto, fuera. Tenemos una red relacional estupenda a nivel europeo, a nivel internacional. Vamos a ver cuáles son los objetivos que nos tenemos que marcar y vamos por ahí. Nosotros tenemos ambas dentro del centro tecnológico, yo creo que es algo bastante habitual, tenemos las dos líneas, el modelo transaccional, el que nosotros estamos investigando, con unos objetivos claros, acotados y determinados y con una inversión y una apuesta decidida. Yo creo que José Antonio ha comentado al principio el tema de las convocatorias, los proyectos, bueno, vamos a riesgo. Es decir, nosotros tenemos un plan estratégico a varios años, esperamos que se nos financie, porque si no tenemos un problema, pero vamos tirando y vamos apostando, si no sería totalmente imposible poder ofrecer algo interesante para las empresas. Y tenemos también el modelo relacional. Que es básico, o sea, en cada iteración, en la investigación, tenemos, por una parte, desarrollamos productos con la idea de generar negocio a las empresas, en nuestro caso tecnológica. Trabajamos para ellos en proyectos, trabajamos con ellos en proyectos, trabajamos lógicamente con la universidad y es otra pata que tenemos identificado dentro del centro tecnológico y que comunica, está totalmente y permanentemente comunicada con la anterior. Entonces, a nivel de dificultades que veo, muchas, pero vamos, totalmente, soy muy optimista, insisto, totalmente solventables esperamos. Primero, marcar la hoja de rumbo, la hoja de ruta. Problema y dificultad clara, conocimiento. Pero conocimiento ya no entre nosotros, que además nos llevamos muy bien, estamos separados ahora mismo. Pero la realidad es que hay colaboración. El tema es ya conocimiento directamente dentro de cada una de nuestras casas. Ahora mismo en las universidades puede haber 400 grupos, digo 400 por decir, que se dedican a una actividad concreta y no conoce, o sea, entre ellos mismos y entre las diferentes, dentro de cada casa, entre diferentes universidades, no saben lo que está haciendo el de al lado, porque no se está incentivando, pero eso mismo nos pasa a nivel de institutos, a nivel de empresas. Al final tenemos el concepto de cada uno mira hacia adentro y trata de... A veces miramos al de enfrente como la competencia. Bueno, yo creo que eso tenemos que, en primer lugar, poner sobre... Vale. Poner sobre la mesa cada uno qué está haciendo y tratar de compartir un poco. A ver, no se trata de competir en la Comunidad Valenciana, el mercado es global y no tenemos suficiente gente y ni suficiente actividad para realmente, al menos en nuestro ámbito, que es el TIC, responder a toda la demanda que podemos llegar a tener. Tenemos conocimiento. A nivel de, comentabais de los investigadores, un poco la dificultad que tenéis a la hora de realmente realizar transferencia. Y los temas de los complementos, por ejemplo, yo hay un tema, no estoy muy metida, pero el tema de los sexenios de transferencia, es decir, al final, ¿cuál es el rumbo que nos marcamos? ¿Qué queremos de la ciencia básica o de la ciencia aplicada? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hay alguna forma? Yo entiendo que sí, voy a ir haciendo. Entiendo que sí, tendríamos que meternos también en esa parte, incentivar, o sea, marcar unos indicadores claros y que todos vayamos medidos un poco yendo hacia el mismo camino. A nivel de iniciativas, bueno, yo creo que José ya ha hablado de una de las iniciativas, hay muchas más también que tenemos que aprovechar dentro de cada uno de los tecnológicos y bueno, ya casi paso palabra. Porque me da 4 horas más. Yo solamente quería hacer una puntuación, que como hubo tiempo voy a intentar un minuto. Lo que está claro es que a lo largo de la historia lo que hemos vivido, por lo menos en las empresas y yo creo que en la sociedad, es que los modelos reactivos han funcionado. Yo veía el que hacía de enfrente y lo copiaba, lo hacía un poquito mejor.
a lo mejor me costaba un poquito más caro, pero bueno, asumía eso y no pasaba nada. Hoy en día yo creo que esos modelos van a dejar de funcionar. O somos proactivos o nos marcamos una línea, decimos que por aquí vamos a ser los mejores o nos moriremos. Y ahí introducimos una vez más, que yo creo que está muy bien este debate en esa línea, la palabra colaboración conjunta, entre lo que estamos hablando incluso en cuanto a empresas. Yo cada día me estoy planteando más en una empresa de capital 100% de mi familia, estar empezando, y de hecho estoy teniendo muchas reuniones con empresas europeas que podemos colaborar por hacer proyectos comunes y unir fuerzas, cosa que ese modelo también es un cambio de mentalidad total. Entonces, da mucho más fuerza a este foro. Bueno, lo que quería matizar es que cuando la transferencia, realmente las empresas tenemos objetivos a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo, con lo cual necesitamos toda la investigación básica también, por supuesto. O sea, por eso digo que es un mix, no es un, y porque tenemos que tener futuro, no solamente objetivos a corto plazo, quería matizar. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ya se ha dicho y yo creo que los dos modelos tienen que existir. Son seguro mejorables en muchos aspectos. Los centros tecnológicos llevamos mucho tiempo trabajando directamente con las empresas y enfocándonos a sus necesidades más de corto y medio, aunque también puede haber de largo plazo. Pero yo creo que aquí también a veces se confunden cosas, porque lo acaba de decir ahora Miguel, tienen objetivos a corto, medio y largo, pero en general las empresas están mucho más centradas en el corto plazo y como mucho en el medio que no en el largo, ¿vale? Por tanto, están, digamos, al final de ese embudo que es la I+D+I. Entonces, la I, investigación básica, no puede estar solo orientada a lo que en ese momento se identifique como necesidades, porque como también decimos esta mañana, es que a lo mejor dentro de 10 años ya no son otras completamente distintas. Y si no hemos ido trabajando en otros campos, que cuando llegue el momento identificaremos que son los prioritarios, pero a priori y a 10, 12, 15 años vista es muy difícil, pues no tendremos esa amplitud, ¿no?, de conocimiento que nos permitirá poder atacar esas prioridades. Entonces, es muy importante saber en cada momento dónde estamos de ese embudo para que el planteamiento de los distintos agentes se adapte a ese momento. Y yo no digo que en la I básica, además de la ciencia por la ciencia, que tiene que existir, también tiene que haber una orientada hacia las necesidades de la sociedad y de las empresas, pero con una visión muy amplia, ¿no?, muy genérica, que luego avanzará por el embudo al desarrollo, y ahí tendremos otros agentes, tenemos planteamientos más cercanos al mercado para al final llegar a la última I, ¿no?, y casi ya la puesta del producto en mercado. Entonces, en esa cadena también los mecanismos que existan para financiar la actividad también van a ir siendo distintos. Y cada agente tiene unas necesidades de financiación distintas también, y no es lo mismo las necesidades que tiene la universidad que los institutos tecnológicos que las empresas. Entonces, en ese embudo y en ese empujar al final el aumento de la productividad, para que sea eficiente, tenemos que pensar bien en esos aspectos también, ¿vale? ¿Qué instrumentos de financiación tiene que haber en cada parte y cómo se adaptan esos instrumentos a cada uno de los agentes que participan? ¿Vale? Y eso, la ABI aquí en la Comunidad Valenciana es un intento para para sumar, ¿no?, y que todos los agentes que tienen que ver con esa creación de valor trabajemos juntos, pero luego hay que tener en cuenta eso también, que no es lo mismo la universidad, que es pública y que tiene una misión fundacional, ¿no?, que tiene que ver mucho con la educación y con un servicio público, que los institutos tecnológicos, que somos privados, aunque tengamos una colaboración pública muy importante, que las empresas, somos privados sin ánimo de lucro, que las empresas que tienen que tener un beneficio. Entonces, hay que pensar bien también los instrumentos y en cada una de las fases para que se puedan aprovechar las capacidades que todos aportan, ¿no?, para llegar a un resultado de valor añadido. Muy bien. Perdón, solo una cosa que no quería dejar de decir. Por iniciativas que se pueden poner en marcha. Sí que quería comentar una que hemos puesto en nuestro centro desde hace ya 4 años. Hemos hecho 2 ediciones, vamos a preparar la tercera, que es una jornada que llamamos Universidad Implas Empresa, en donde hacemos un poco ese trabajo de interlocución, ¿no?, como intermediario también entre la investigación básica y las necesidades de las empresas. Un año antes de la jornada empezamos a trabajar con empresas para identificar necesidades. Ya conocemos muchas, pero bueno, confirmamos con ellas cuáles pueden ser las más prioritarias. Y por otro lado, en paralelo, trabajamos con grupos de investigación universitarios. En la última jornada participaron grupos de todas las universidades valencianas y del resto a nivel nacional también, algunos de ellos. Viendo qué resultados tienen para ver cómo podemos encajar, ¿no?, hacer el matching entre esos resultados y las necesidades que están diciendo las empresas. Porque a veces es muy difícil entenderse. Y lo que está diciendo una empresa como necesidad,
pues no entiende que ese resultado científico le puede ayudar en eso, ¿no? O al revés, un científico no se da cuenta que ese resultado puede ayudar a resolver una necesidad concreta. Y esa jornada al final acaba en un día en donde se hacen una serie de reuniones, más de 100 en la última jornada, en donde está la persona de la empresa con el grupo de investigación que hemos identificado que puede tener un resultado interesante y el centro un poco haciendo esa interlocución para ver si se identifica una oportunidad de proyecto que poner en marcha, ¿no? Y yo creo que es una iniciativa que a nosotros nos ha dado un muy buen resultado y que animaría a que bueno, pues se hiciera en más medida. Sí, de hecho es una iniciativa que favorece esa comunicación de la que estamos hablando. Lo siento mucho, Isabel, pero tienes que ser muy breve, lo siento. Prometo ser brevísima, porque efectivamente se ha mencionado varias veces y estoy totalmente de acuerdo que necesitamos un cambio de mentalidad, una apertura de miras y que es necesaria la convivencia de los dos modelos, el transaccional y el relacional. Pero creo que son necesarios desde diferentes puntos. El transaccional va a llevar más tiempo porque se basa en una investigación básica que acaba desarrollándose hacia adelante. Y este es el que quizás necesita esta hoja de ruta que se mencionaba de hacia dónde queremos ir para ir dirigiéndonos hacia allí. Y el relacional es el que parte quizás más desde la empresa, que nos dice cuáles son sus necesidades. Pero bueno, yo, como la cabra siempre tira al monte, vuelvo a mi campo de la medicina y aquí creo que es absolutamente necesario no solo tener en cuenta la empresa, sino también tener en cuenta las necesidades de los pacientes. Y bueno, he tenido el gusto de conocer a la directora de la Consellería, ¿no? de Transferencia Tecnológica y que estaba antes aquí con nosotros, y efectivamente el cómo son también necesarios poner quizás en esta relación, en este juego en el campo de la medicina, a las propias asociaciones de pacientes, ¿no? Escuchar a los pacientes qué necesidades tienen ellos para podernos dirigir hacia allí. Y como soluciones en estas relaciones, también en la Universidad Miguel Hernández el parque científico está intentando relacionar con incluso los ayuntamientos más local, ¿no? El Ayuntamiento de San Juan, el desarrollo de un parque tecnológico un poquito más dirigido hacia las ciencias de la salud y el poner actividades conjuntas para buscar este tipo de soluciones. Ha establecido ya relaciones con Fisabio, etcétera, de manera que desde la universidad se está uniendo con la parte de investigación de la Consellería y con las propias empresas de las localidades donde están los campos de la salud, ¿no? Bueno, eso es un poco mi aportación. Gracias. Muy bien. Y ya lo siento, pero tenemos que cerrar. Un minuto tienes, José. Una propuesta adicional. Proyectos dirigidos por retos. Cuando antes Francisco ha mencionado ese gap entre universidades y empresas, no solamente es que hay pocos incentivos para hacer transferencia en las universidades, es que cuando una empresa plantea un problema, no hay ningún científico ni grupo que sea capaz de resolverlo por sí mismos, porque normalmente es un problema interdisciplinar, que suele involucrar a múltiples grupos de investigación. Entonces, en un proyecto dirigido por retos, habría que poner de acuerdo a múltiples grupos de investigación que cubrieran todas las parcelas a desarrollar para resolver esa solución. Nada más. Sí, me ha encantado esta intervención de José última para puntualizar esa interdisciplinariedad. También es un tema que podríamos seguir discutiendo, es decir, muchas veces pues uno viene del área de la física, de la química, de la física de materiales, viene del área de economía, y esa interdisciplinariedad al final requiere que más o menos cada uno conozca un poco lo que hace el restante. Pero nos hemos quedado sin tiempo, tenemos que cerrar la mesa. Yo creo que han salido propuestas muy interesantes, se ha producido un debate bastante interesante, sobre todo para mejorar un poco lo que es el modelo productivo del sistema valenciano respecto de estos dos aspectos. Y nada, me gustaría terminar con una pequeña nota cómica que ilustra pues básicamente lo que es todo este problema acerca de la comunicación, la falta de comunicación que se produce entre los distintos sectores y muchas veces esa incomprensión, ¿no?, que tenemos los empresarios respecto de los institutos de tecnología o respecto de las universidades. Así que muchísimas gracias. Y nada, creo que si tenemos 5 minutillos breves para preguntas en el público. Lo habéis explicado, fantástico. Ahora después cuando salgáis van a ir todos a preguntaros.
Sí. Yo es que a veces soy demasiado espontáneo, lo dejo aquí. ¿No hay alguna iniciativa pública privada que pueda hacer lo que nosotros conocemos a la empresa como gestión de proyectos o project management, que si lo dices en inglés queda mucho mejor, para intentar aunar? Hay una idea, pues alguien la coge y busca de qué manera con absolutamente todo nuestro entorno pues dar soluciones. Porque claro, si eso lo tengo que hacer yo, igual me estoy dando bofetas con todos lados. Ahí la vía está trabajando mucho, pero que a lo mejor hay que profundizar mucho más en ello, porque lo que está claro es que a lo mejor uno saca el pecho del escudo de Valencia, ¿vale? Pues vale, yo lo saco, yo creo que todos los que estamos aquí lo sacamos, pero porque somos muy buenos, pero luego al final pues no somos productivos. Lo dejo ahí. José Antonio, ¿querías añadir algo? Vale, pues muy bien, si os parece... Tú has presidido el comité de movilidad. No, digo que Paco Segura ha presidido precisamente el comité de movilidad y automoción. Bueno, Miguel conoce todos los comités que están muy adelante porque forma parte del órgano coordinador. José Duvalto ha presidido el de tecnologías evitadoras. Isabela está en el comité nuestro de salud. Implas lo mismo, tú igual. Es decir, todos los que estáis ahí sentados habéis estado en unos comités que exactamente han hecho eso que estáis pidiendo. Porque claro, ¿qué se hace ahí? ¿Qué se hace ahí? Definís entre vosotros los retos, los problemas que hay que abordar. Definís la propuesta de soluciones. Y después la AVI lo que hace es recoger eso, llevarlo a las convocatorias o buscar qué tipo de instrumentos se puede utilizar para concretar en la práctica lo que hacéis. Es decir, que a veces hablamos así en abstracto y deberemos de tener un poco más pegado los pies a tierra para darnos cuenta que hay muchas cosas que le quitamos importancia, pues son muy importantes. Entonces, claro, todo esto que estamos haciendo aquí y que vosotros estáis protagonizando, yo eso decía yo me lo juego en el resto de España como cualquiera. Porque es verdad que están mucho más avanzados, que los barcos tienen más dinero, que los catalanes ya se sabe, pero oiga, la experiencia que se ha hecho aquí desde cero, con todos vosotros que lo habéis puesto en marcha, eso es inédito. Y dentro de 5 años, lo que habéis hecho aquí, que dais importancia ahora, ¿por qué no? Porque lo guay son los retos que pone el Ministerio. Los retos del Ministerio no sabe nada. Y los de Europa tampoco me sirven. No, porque nosotros tenemos problemas específicos aquí que hay que resolver. Entonces, cuando dentro de 5 años, veréis como lo que habéis hecho será como los institutos, que dirán, oye, aquello, ese proyecto colectivo que se hizo aquí, eso es lo que hay que hacer. Pues eso es lo que hay que hacer, no preocuparos. Proponer ideas y lo solucionamos. Gracias. Yo también quiero preguntar un poco al profesor Duarte, porque has acabado con una idea que me parece, aparte de la evaluación que haré después, que es, hablas de proyectos dirigidos por retos, combinado con lo que acaba de decir Andrés. La cuestión que te pregunto es, ¿crees que tendría sentido que el gobierno regional, en la unidad correspondiente, paréntesis, que no sé cuál es ahora, porque hay un poco de confusión, ¿tendría sentido incentivar desde arriba áreas estratégicas de investigación? Sí, pero vamos a ver, lo que normalmente se hace es buscar un comité de expertos que definan cuáles son esas áreas y luego se incentivan de forma genérica esas áreas. Y eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Cuando en la AVI también, después de consultar los comités de expertos y tal, al final sacan convocatorias priorizando determinadas áreas. Pero yo hablo de algo mucho más concreto. Hablo de que una empresa o un grupo de empresas o un instituto tecnológico, para hacerlo más amplio, representando a todo un sector, identifica uno o varios problemas que son complejos, que requieren solución y que son altamente interdisciplinares. Y entonces cuando buscan la solución nos encontramos con que sí, hay un experto en esto, hay otro experto en aquello, hay otro grupo que trabaja en aquello otro, pero es muy difícil, primero, motivarles para que dejen un poco de lado su investigación habitual y dediquen tiempo, mucho tiempo, a hacer transferencia y que además se coordinen entre ellos para conjuntamente resolver ese problema. Es algo de gran complejidad. Y cuando he propuesto esto, no me refería a lo que ya existe, me refería a una nueva tipología de proyectos con una financiación clara, donde pueda haber cofinanciación por parte de la empresa o de las empresas si es que están interesadas en esa solución realmente,
pero en donde la complejidad estriba en localizar y definir un equipo interdisciplinar en donde tengamos a todos los actores necesarios para resolver el problema. Y en donde no se quede en un estudio teórico, sino que al menos se monten prototipos suficientemente avanzados como para que la empresa los pueda traducir en productos, incorporación a mejoras en su línea productiva o lo que haga falta. ¿Queréis añadir alguna cosa? Andrés, nos conocemos mucho tiempo y lo digo un poco por ampliar. Lo que tú has dicho es totalmente cierto y yo que he trabajado igual que Miguel, igual que el señor Duato y mucha gente en el proyecto de la AVI y de verdad tenemos todos una fe y una esperanza que sea un antes y un después a largo plazo, porque nos guste o no nos guste a largo plazo, por cierto, larga vida la AVI, porque si cambiamos de gobiernos y de historias y tal, pero bueno, eso ya lo dijimos el primer día, pero eso tampoco depende de los que estamos aquí y de los empresarios. Yo lo que iba era una capa un poquito más hacia abajo, porque en el AVI yo creo que al igual que todos, en todos los proyectos que tratamos en movilidad, a mí, por ejemplo, a mi empresa no me afectan tanto directamente. Yo sí que puedo tener un problema o un aspecto a trabajar en mi empresa que no se ha tocado en el AVI en estos momentos, que yo lo puedo dejar encima de la mesa y a lo mejor en estos momentos no lo dejo encima de la mesa y digo, ¿esto a quién se lo doy? ¿Esto con quién hablo? Esto, lo que decías tú, vas a la universidad y dices, es que esto sería 4 áreas distintas y al final uno acaba por abandonar o hacerlo o intentar inventar la rueda, que yo en mi empresa solo utilizo muchísimo. Digo, estás inventando la rueda, para porque eso nos va a costar un pastón y no tiene ningún sentido, ¿no? Quiero decir, ya proyectos no tan estratégicos como los que plantea el AVI, sino más del día a día de las empresas que se pudieran trabajar y alguien viera de qué manera se puede gestionar con los recursos que tenemos, que yo creo que también es un tema muy importante. Si tuviéramos que invertir en recursos, yo creo que eso sería ya una locura, porque estamos hablando de cosas muy potentes, universidades, centros tecnológicos, etcétera, es que ya los tenemos. Es dejar algo encima y que alguien diga, pues mira, con todos estos agentes se puede resolver el problema. Y seguro que entre todos la solución lo tienen. Yo me iba a una capa inferior, no tan estratégica como en el AVI, sino un poquito inferior. Muy bien, muchísimas gracias, Francisco. Pues bueno, nos hemos quedado ya sin tiempo, tenemos que cerrarla. Ahora tenemos 5 minutos de descanso, pues bueno, para ir al baño, para salir a fumar o bueno, si alguien está aburrido, pues se va y ya está. Y volvemos en 5 minutos con Joan, que es el director de la cátedra, que iniciará el segundo panel, la segunda mesa de debate de esta jornada. Muchas gracias.